Esta es una historia que muchos temen vivir, la ingratitud de aquellos a quienes se les dio todo, después de criar a sus hijos con sacrificio y amor incondicional. Una pareja de ancianos fue descartada como basura, abandonada en la polvorienta carretera. Lo que sus hijos codiciosos no sabían es que el destino, a veces, tiene un sentido del humor muy cruel, y que ese viejo y simple hombre escondía un secreto que valía millones, un secreto que estaba a punto de cambiarlo todo. Prepárense para escuchar una lección inolvidable sobre lo que realmente significa la familia y donde reside la verdadera riqueza. Si estas historias te acompañan en tus tardes o noches, regálanos un like para seguir trayéndote más relatos llenos de emoción. Don Ricardo se despertó justo antes de que el sol asomara por el horizonte. Siempre se despertaba temprano. Era una costumbre arraigada en quien había trabajado incansablemente toda su vida como ayudante de albañil, levantando paredes y soñando con un futuro mejor para sus hijos. Pero aquel día en particular se sentía diferente. Había un brillo en sus ojos que doña Carmen no veía desde hacía mucho tiempo. Una chispa de esperanza que contrastaba con la resignación habitual. Con suavidad, tocó el hombro de su esposa. Despierta, mujer. Hoy vienen los muchachos a buscarnos. Doña Carmen abrió los ojos y sonrió, con esa dulzura que solo tienen aquellos que han sido felices a pesar de las adversidades de la vida, incluso cuando la vida misma les había puesto innumerables pruebas. Los hijos habían llamado unos días antes, después de un largo periodo de silencio. Habían prometido llevarlos a conocer una pequeña hacienda, un lugar que supuestamente estaban considerando comprar en el interior, con la intención de reunir a toda la familia los fines de semana y crear nuevos recuerdos. Imagínate, Ricardo, dijo doña Carmen mientras se cepillaba su cabello blanco frente a un espejo viejo y manchado. Podremos ver a nuestros nietos corriendo y jugando en el patio. Tendremos que preparar esas recetas antiguas que tanto les gustan, y la risa volverá a llenar nuestros días. Don Ricardo la miró. Su corazón se llenaba de una emoción tan simple como profunda. Ellos vivían en una casita humilde de 3 habitaciones, en la parte trasera de un terreno alquilado en el pueblo de Santa Fe, un lugar que apenas cabían sus muebles gastados. Don Ricardo había pasado más de 50 años de su vida doblando la espalda, desde el amanecer hasta el anochecer, bajo el sol implacable, cargando sacos de cemento y mezclando arena y grava, todo para dar a sus hijos las oportunidades que a él le habían sido negadas. Doña Carmen, por su parte, había dedicado su vida a la crianza de sus hijos, cocinando, cosiendo, y asegurándose de que la casa, a pesar de su pobreza material, siempre estuviera llena de afecto y de dignidad. Los hijos se habían marchado del pueblo de Santa Fe hace muchos años, buscando fortuna en la gran ciudad del sol. De hecho, habían prosperado. Arturo, el mayor, era ahora un abogado respetado con un despacho lujoso. Su hermana, Mónica, se había casado con un médico y vivía en un barrio exclusivo. Pero, con la prosperidad, había llegado también la distancia, el silencio y una evidente vergüenza por sus orígenes humildes. Las visitas eran escasas, las llamadas telefónicas eran superficiales, siempre centradas en sus ocupaciones y en su prisa por terminar la conversación. Don Ricardo y doña Carmen sentían la ausencia y el olvido, pero nunca se quejaban, limitándose a justificarlos. Tienen vidas ocupadas, responsabilidades importantes. Es la vida moderna, decía doña Carmen, con una sonrisa forzada. Finalmente, el sol de la mañana se levantó, tiñendo las nubes de tonos anaranjados. La pareja ya estaba lista, con sus maletas viejas, atadas con una cuerda. Esperaban en la puerta, llenos de esa esperanza que solo los abuelos saben sentir. La camioneta, el Tritón, de color negro y brillando al sol. El vehículo de lujo de Arturo se detuvo frente a la casa. Arturo no se tomó la molestia de bajarse. Simplemente tocó la bocina, impaciente. Don Ricardo le hizo un gesto a doña Carmen para que no se sintiera ofendida. Debe estar apurado, mujer. Tienen agendas llenas en la ciudad del Solan, pero esa disculpa sonó hueca incluso para él. Don Ricardo y doña Carmen subieron al asiento trasero de la imponente camioneta, el Tritón. El interior olía a cuero nuevo y a un perfume caro, un olor que les resultaba totalmente ajeno y que les hacía sentirse incómodos. Arturo, su hijo, ni siquiera se giró para saludarlos con un beso. Simplemente les lanzó una mirada superficial a través del espejo retrovisor. Vamos, no tengo todo el día. Hay una reunión importante en la ciudad. Del sol y el tráfico es terrible en la carretera. La frialdad de su voz fue la primera punzada de dolor del día. En el asiento del pasajero delantero estaba Mónica,
su hija, quien también los saludó con una sonrisa rígida y distante. Tienen que entender que no tenemos tiempo para sentimentalismos. Padres, la vida en la Ciudad del Sol es rápida, dijo Mónica, sin molestarse en guardar su teléfono. El viaje comenzó en un silencio incómodo, roto solo por las conversaciones superficiales de los hijos sobre sus negocios, sus propiedades y sus vacaciones costosas, hablando en un lenguaje que sonaba a crítica y que los excluía por completo. Don Ricardo y doña Carmen se miraron en silencio, dándose cuenta de que ya no compartían el mismo mundo con sus hijos. El cariño, la conexión, la calidez, todo eso se había disuelto en el éxito y el materialismo. Después de varias horas de viaje, la camioneta, el Tritón, se desvió de la carretera principal hacia un camino de tierra, polvoriento y desolado. La ilusión de la hacienda que habían imaginado se desvaneció por completo. Se detuvieron en medio de la nada, donde solo había polvo y matorrales secos. Don Ricardo miró a su alrededor desconcertado. ¿Qué pasa, Arturo? ¿Es aquí la hacienda? No se parece en nada a lo que habíamos imaginado. Arturo y Mónica se miraron, y una risa cruel, gélida y descarada resonó en el interior del coche de lujo. Arturo se giró, con una expresión de desprecio marcada en su rostro que destrozó el corazón de don Ricardo. ¿Hacienda? ¿Creen realmente que tenemos tiempo o dinero para cuidar de dos ancianos inútiles en una hacienda? ¡Qué ingenuos son! Mónica añadió, con una voz de superioridad absoluta. Hemos venido a dejarlos aquí, padres. Ya no sirven para nada. No hacen más que estorbar, darnos gastos y avergonzarnos ante nuestros amigos de la Ciudad del Sol. Viven en una casita miserable y ya no podemos seguir cargando con esta responsabilidad. Necesitamos espacio y tranquilidad. Arturo abrió las puertas traseras de la camioneta, el Tritón, y arrojó las maletas viejas de los ancianos al suelo, levantando una nube de polvo rojizo. Aquí tienen lo que les queda. Les dimos una miseria para que sobrevivan durante un mes. Después de eso, arréglenselas solos. Vamos a ver si pueden sobrevivir sin nuestra ayuda. Son dos estorbos, dos pesos muertos. Doña Carmen se llevó las manos a la boca, intentando sofocar un grito de dolor y humillación que le destrozaba el pecho. Las palabras de sus hijos, frías y llenas de desprecio, eran como puñales afilados que se clavaban en su alma. Ella miró a Arturo y a Mónica, a los rostros que había amado incondicionalmente y a los que había cuidado con total dedication, y ahora solo veía extraños, monstruos sin corazón. Don Ricardo permaneció en silencio. Su rostro se había vuelto de un blanco marmóreo, pero la calma en sus ojos era aterradora, una calma que presagiaba una tormenta inminente y que era con de una fuerza silenciosa. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo pueden hacernos esto?, balbuceó doña Carmen, sus ojos llenos de lágrimas amargas. Somos sus padres. Los amamos. Dimos todo por ustedes. Todo. Arturo se encogió de hombros con total indiferencia, encendiendo el motor de la camioneta del Tritón. Ustedes cumplieron con su parte. Ahora, déjennos en paz. Tienen que entender que el dinero y el estatus lo son. Todo en la Ciudad del Sol y ustedes son pobres. Son pobres de espíritu y de dinero. No nos sirven para nada. Ariel. Mónica se rió, una risa fría y seca que reverberó en el aire, y gritó por la ventanilla que se cerraba, a ver si sobreviven sin nosotros. ¡Viejos inútiles! La camioneta del Tritón giró bruscamente, dejando a los dos ancianos solos en la polvorienta carretera, rodeados de maleza seca y de la indiferencia del mundo. Don Ricardo y doña Carmen se quedaron en medio del camino, rodeados de sus maletas, que eran la única evidencia de su vida. El dolor era físico, tan fuerte que les impedía moverse. Después de unos minutos que parecieron una eternidad, don Ricardo se acercó a su esposa y la abrazó con una ternura inmensa. Doña Carmen se desmoronó, llorando sin consuelo en sus brazos. Nos han abandonado, Ricardo. Nos han desechado. Poor Chor. ¿Qué hicimos mal? Don Ricardo la miró a los ojos, con una expresión de dolor profundo, pero también de una comprensión brutal. No hicimos nada mal, Carmen. Les dimos todo, excepto una cosa. No les enseñamos a amar, solo les enseñamos a tomar. ¿Y eso, mujer? Es la lección más grande. Hoy hemos perdido a nuestros hijos, pero hemos recuperado nuestra dignidad. Los que ríen ahora no saben la lección que acaban de darnos. Levántate, Carmen. Nos va. Ellos pensaron que nos habían dejado sin nada, pero se equivocan. Nos queda el uno al otro. Y eso vale más que todo su miserable dinero y su camioneta, el Tritón,
Don Ricardo tenía un brillo peligroso en sus ojos. Había dolor, sí, pero también una determinación fría y cortante. Una determinación que nunca antes había sentido. La determinación de un hombre que, tras ser traicionado, decide actuar. Mientras la camioneta del Tritón se alejaba en el horizonte, don Ricardo ayudó a doña Carmen a levantarse. El dolor en su corazón era inmenso, pero él ya había tomado una decisión. No se quedarían en esa carretera. Se irían de allí, pero no sin antes poner un plan en marcha. Caminaron lentamente hasta un pequeño grupo de árboles, buscando un refugio temporal. Una vez a salvo de la mirada curiosa de los pocos coches que pasaban por allí, don Ricardo se sentó, respiró hondo y miró a su esposa a los ojos. Ahora, escúchame bien, Carmen. Tienes que ser fuerte. Ellos pensaron que éramos pobres. ¡Qué estúpidos! ¿Crees que después de 50 años de trabajo duro y con el poco tiempo que nos queda, no pensé en nuestra vejez? ¿Crees que permitiría que el destino de mi esposa dependiera de la caridad de unos hijos? Desagradecidos como Arturo y Mónica, doña Carmen lo miró, desconcertada, sin entender. ¿De qué hablas, Ricardo? No tenemos nada. Hemos vivido en esa casita alquilada toda la vida. Don Ricardo sonrió, una sonrisa pequeña, amarga y llena de una satisfacción tranquila. Se agachó y desató la cuerda de una de las maletas viejas. No la abrió para sacar ropa, sino que metió la mano debajo del forro gastado. Con cuidado, sacó un sobre de papel grueso, sellado y amarillento. Doña Carmen lo miró, intrigada. Don Ricardo abrió el sobre, sacó un documento y se lo tendió. Lilo, Carmen, lee esto. Doña Carmen tomó el papel. Sus manos temblaban tanto por la humillación sufrida como por el misterio. El documento era un certificado de depósito y una escritura de propiedad, todo a nombre de don Ricardo y doña Carmen. No era un pequeño ahorro. Era una fortuna. Hace 10 años, cuando el terreno donde trabajé como albañil fue vendido al gobierno para construir el nuevo complejo de edificios de la Ciudad del Sol, explicó don Ricardo, con la voz firme y tranquila. Me pagaron una indemnización sustancial, no solo por mi trabajo, sino por un error legal que cometieron con mis horas extra y mis derechos laborales durante 50 años. Fue una batalla legal silenciosa, ganada por un abogado honesto, que mantuvimos en secreto. ¿Y por qué no nos dijiste nada? ¿Por qué vivimos en la miseria en el pueblo de Santa Fe? ¿Por qué dejamos que nuestros hijos creyeran que éramos una carga?, preguntó doña Carmen, sus ojos bien abiertos por la incredulidad y la sorpresa de la revelación. Porque yo quería ver sus corazones, Carmen. Quería ver si el dinero y el éxito en la Ciudad del Sol habían borrado la bondad que les dimos, y hoy lo confirmamos. No valen ni un centavo. Ahora, este dinero es nuestro, solo nuestro. Y tengo un plan. No solo vamos a sobrevivir, sino que vamos a vivir y ellos van a verlo todo. Vamos a ver si Arturo y Mónica son tan felices como creen sin la herencia, que nunca supieron que existía. Sin esta camioneta, el Tritón en la carretera. Vamos a darles una lección de vida. Don Ricardo se levantó, con una nueva dignidad en la espalda. El juego había comenzado, y ahora él tenía las cartas más fuertes, con el shock inicial de la revelación superado. Doña Carmen miró a don Ricardo con una mezcla de respeto y admiración. Su marido, el humilde albañil del pueblo de Santa Fe, había sido más sabio y cauteloso que todos sus hijos juntos en la Ciudad del Sol. Ella aceptó el plan de la venganza silenciosa, no por maldad, sino por la profunda herida que sus hijos habían infligido en sus corazones. La lección que les darían sería de dignidad y de justicia. El primer paso fue ir a la ciudad más cercana, no a la lujosa Ciudad del Sol, sino a un pueblo pequeño y discreto. Una vez allí, don Ricardo se dirigió a una sucursal del Banco Solidez, donde se presentó con sus documentos. La reacción del gerente del banco, que inicialmente lo miró con desdén por su ropa gastada y sus manos callosas, cambió drásticamente al ver el saldo de la cuenta. El gerente lo atendió con una cortesía obsequiosa que contrastaba con la humillación que habían sufrido. Don Ricardo retiró una gran suma en efectivo, una cantidad más que suficiente para comenzar su nueva vida. Luego le explicó al gerente del Banco Solidez su plan: invertir en bienes raíces, pero con total discreción y bajo el nombre de una sociedad anónima, asegurando que nadie, especialmente sus hijos, pudiera rastrear su fortuna. Quiero construir algo hermoso, algo que nunca pudieron darnos,
le dijo don Ricardo al gerente. Y quiero hacerlo en silencio. El plan era simple pero devastador. Vivir una vida de calidad en un lugar hermoso, mientras sus hijos creían que sus padres estaban pasando penurias y estaban a punto de desaparecer. La herencia se convertiría en un fantasma, una fortuna que solo aparecería en el momento justo para darles la estocada final. La lección de vida que tanto merecían. Al día siguiente, don Ricardo y doña Carmen se subieron a un autobús, dejando atrás el pueblo de Santa Fe y el trauma de la carretera. No iban a vivir a la Ciudad del Sol, sino a una hermosa zona costera, un lugar tranquilo y lleno de luz. Allí, don Ricardo compró una casa antigua, grande y deteriorada, pero con un inmenso jardín y vistas al mar. Aquí, Carmen, vamos a reconstruir no solo una casa, sino nuestra vida. Una casa que no sea de mármol frío, sino de afecto y calor, dijo don Ricardo, sosteniendo la mano de su esposa. Doña Carmen sonrió, sintiendo que la paz y la dignidad que sus hijos les habían robado estaban volviendo lentamente a sus corazones. La venganza no sería ruidosa, sino silenciosa y elegante, construida sobre las bases sólidas de una fortuna que sus hijos, en su codicia, nunca habían imaginado. La pareja de ancianos se instaló en la vieja casa de la costa, un lugar que olía a sal, a humedad y a promesas incumplidas. Pero don Ricardo veía el potencial más allá de las paredes descascaradas. Él, que había sido albañil toda su vida, ahora era el dueño. La fortuna, guardada cuidadosamente en el banco Solidez, era la herramienta para su transformación. El primer paso fue contratar arquitectos y obreros, pero don Ricardo insistió en supervisar cada detalle, de la mañana a la noche, con la misma dedicación que tenía cuando trabajaba por un salario miserable. Doña Carmen estaba radiante. Ella se dedicó a cuidar el inmenso jardín, plantando flores de todos los colores, devolviéndole la vida a la tierra reseca. El olor a flores y el ruido de la construcción reemplazaron el silencio opresivo de la mansión de sus hijos en la Ciudad del Sol. Mientras tanto, en la Ciudad del Sol, Arturo y Mónica disfrutaban de la aparente libertad que el abandono de sus padres les había dado. Habían usado la pequeña cantidad de dinero que les habían dejado a sus padres para darse un capricho, y se rieron durante semanas de su liberación. Estaban convencidos de que sus padres, solos y sin recursos, ya debían estar pidiendo limosna o, peor aún, a punto de desaparecer, muriendo de soledad y de necesidad en el pueblo de Santa Fe. Arturo, en una conversación telefónica con Mónica, se rió a carcajadas. Imagínate, Mónica, el viejo. Don Ricardo debe estar arrepintiéndose de no haber sido más suave con nosotros. Intentó llamarme una vez, pero no le devolví la llamada. Giuseppe pensó que podría depender de nosotros, pero se equivocó. ¡Somos libres! Mónica asintió con superioridad. Es lo que merecían por ser tan inútiles. Y por vivir en esa miseria, en el pueblo de Santa Fe. Ahora podemos organizar las fiestas que queramos en la camioneta. El Tritón, sin avergonzarnos de nuestros padres pobres. Lo que no sabían es que su padre estaba literalmente construyendo un imperio, ladrillo a ladrillo, supervisando la obra y transformando una casa vieja en una mansión costera de ensueño. La venganza de don Ricardo no era solo económica, era la construcción de una vida con dignidad, un contraste brutal con la miseria moral de sus hijos. Cada pared que se levantaba, cada planta que florecía, era un recordatorio silencioso de que ellos habían perdido la oportunidad de compartir esa felicidad, de que habían abandonado un tesoro mucho mayor que el dinero, el amor incondicional de sus padres. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si esta historia te está tocando el corazón, te invito a suscribirte y a contarnos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Me encanta leerte. Tras varios meses, el silencio de los ancianos comenzó a inquietar a los hijos, aunque solo por interés propio, no por afecto. Arturo y Mónica esperaban que sus padres los contactaran para pedir dinero o ayuda, reforzando su sensación de superioridad y su convicción de que habían actuado correctamente. Pero el teléfono de don Ricardo estaba desconectado, y sus viejos vecinos del pueblo de Santa Fe solo sabían que la pareja se había ido, sin dejar rastro ni decirles para dónde habían ido. Por orden expresa de don Ricardo, «Esto no me gusta, Arturo», dijo Mónica una tarde, en una llamada preocupada. «Si papá y mamá están muertos o desaparecidos, la herencia familiar, por pequeña que sea, tendría que pasar a nosotros. Tenemos que saber
¿Dónde están? Necesito ese dinero para pagar la hipoteca de mi nueva casa. Arturo, siempre el más cínico, minimizó la preocupación. Relájate, Mónica. Esos viejos no tienen nada que dejar. Han vivido en la pobreza toda su vida. Seguramente se fueron a vivir con alguna pariente lejana o están en un asilo de mala muerte. El dinero que les dimos debió haberse agotado hace meses. No hay herencia, solo hay deudas. Sin embargo, la persistencia del silencio comenzó a afectar su paz mental, y su miedo no era por sus padres, sino por el miedo a perder el control sobre cualquier posible activo. Mientras sus padres prosperaban en la costa, las vidas de Arturo y Mónica en la Ciudad del Sol comenzaron a desmoronarse lentamente. Arturo, que había invertido en negocios arriesgados, comenzó a tener problemas legales. El abogado honesto que había ayudado a don Ricardo con la indemnización se convirtió en un fiscal implacable. En el caso de fraude de Arturo, la presión era inmensa, y el dinero que había gastado en la camioneta El Tritón y en lujos innecesarios no lo ayudaba en nada. Mónica también se enfrentaba a la crisis en su matrimonio. Su marido, el médico, la dejó por una mujer más joven, llevándose consigo la estabilidad económica y dejándola en una situación financiera precaria. De repente, la liberación que habían celebrado se convirtió en una trampa de soledad y de deudas, y la idea de que sus padres en algún lugar pudieran estar escondiendo algo, aunque fuera solo por orgullo, se hizo más persistente. El destino comenzaba a cobrarles la factura de su abandono. La desesperación llevó a Arturo a hacer lo que nunca había hecho: investigar el pasado de su padre con seriedad. Necesitaba dinero con urgencia. Revisó los viejos documentos de la casita del pueblo de Santa Fe y encontró el nombre del abogado que había representado a don Ricardo hacía 10 años. Al contactar al abogado, fiel a su cliente, solo le confirmó que don Ricardo había recibido una justa compensación por su trabajo, pero no reveló la magnitud de la fortuna ni la ubicación actual de los ancianos. El miedo a que el dinero de esa justa compensación fuera significativo comenzó a consumir a Arturo. Él y Mónica se reunieron, y por primera vez hubo un pánico genuino, no por sus padres, sino por la posibilidad de haber perdido una herencia que creían que les pertenecía por derecho de sangre. Tenemos que encontrarlos, Arturo. Tenemos que encontrarlos antes de que ese dinero desaparezca, gritó Mónica, histérica. La única persona que aún mantenía una conexión con el pasado era Viviana, la nuera de don Ricardo y doña Carmen, y la esposa de Arturo. Viviana era una mujer bondadosa, que siempre había tratado a sus suegros con amor y respeto, a pesar de la frialdad de su marido. Ella no había estado de acuerdo con el abandono, y aunque no pudo impedirlo, había mantenido en secreto un pequeño contacto telefónico con doña Carmen, una conexión de la que Arturo y Mónica no tenían ni idea. Arturo, en su desesperación, confrontó a Viviana. ¿Sabes dónde están mis padres? Tienes que saberlo. Lo sé. Dímelo ahora mismo. Necesito dinero. Viviana, es una emergencia. Si mi padre tiene algo, me pertenece. Me tienes que ayudar. Viviana miró a su marido con una profunda decepción. No, Arturo, no sé dónde están, y aunque lo supiera, no te lo diría. Me avergüenzo de ti. Me avergüenzo de la forma en que los trataste. Eres un ingrato, un cobarde que abandonó a sus padres en la carretera. Si tu padre tiene algo, te aseguro que se lo ganó con el sudor de su frente. Y tú perdiste el derecho a eso el día que los dejaste en el polvo. Viviana, al ver el verdadero rostro de la codicia de Arturo, decidió dar un paso más en su valentía. Ella no le dijo dónde estaban los ancianos, pero reveló su propia verdad. Estoy cansada de tu avaricia, Arturo. Me voy de esta casa y me llevo a nuestro hijo, Carlitos. Él no necesita un padre que no honra a los suyos. La partida de Viviana y el pequeño Carlitos fue el golpe final para Arturo. Había perdido su matrimonio, su estabilidad financiera y, lo que era peor para su ego, la oportunidad de controlar cualquier posible herencia. Arturo no tenía idea de que, en realidad, Viviana sí sabía la ubicación de don Ricardo y doña Carmen, gracias a una llamada furtiva de doña Carmen antes de desconectar su teléfono. Semanas después de su partida, Viviana reunió el coraje para contactar a sus suegros en su nueva casa de la costa. Soy Viviana, doña Carmen, dijo, con la voz quebrada. Quería pedirles perdón. No pude detener a Arturo,
pero no estoy de acuerdo con lo que hizo. Y quería que supieran que dejé a Arturo y me llevé a su nieto Carlitos. No quiero que crezca con la influencia de la avaricia de su padre. Doña Carmen escuchó, conmovida. Ella y don Ricardo habían estado pensando mucho en su nieto. Carlitos, la única luz en la oscuridad de la familia. Ven con nosotros, Viviana. Ven a la costa. Necesitamos una mujer valiente como tú. Y nuestro nieto necesita el amor de sus abuelos, dijo doña Carmen con una voz llena de ternura y afecto. Viviana y Carlitos se unieron a la nueva vida de los ancianos en la casa de la costa. Don Ricardo y doña Carmen ganaron de vuelta a una nuera y un nieto. Y por primera vez en años, el jardín se llenó de la risa de un niño. Don Ricardo estaba feliz. Su plan de venganza silenciosa estaba tomando una forma hermosa. En lugar de heredar su dinero, sus hijos ingratos perderían lo que era verdaderamente valioso en el amor: la conexión y la oportunidad de ver a su hijo crecer en un ambiente sano. La casa se transformó en un hogar lleno de amor. Viviana se hizo cargo de la administración de la casa, y don Ricardo la nombró socia en sus inversiones, confiando plenamente en ella. La fortuna que sus hijos habían perdido se estaba utilizando para construir un futuro para aquellos que habían demostrado ser dignos de su confianza y de su amor. El silencio se convirtió en una alegría profunda y serena. Un año después del abandono en la carretera, la vida de Arturo y Mónica se había derrumbado por completo. Arturo fue condenado por fraude, perdió su licencia de abogado y tuvo que vender a precios irrisorios su camioneta, el Tritón, y su lujoso apartamento. Se quedó en la calle, viviendo de trabajos ocasionales. Mónica, al divorciarse, se encontró con una montaña de deudas. Los dos hermanos, que antes se reían con superioridad, ahora se veían obligados a depender el uno del otro, compartiendo un pequeño apartamento, llenos de resentimiento y de amargura. Finalmente, la desesperación fue total. Arturo se dio cuenta de que su única salvación era el dinero que su padre, don Ricardo, había recibido de la indemnización. Se armó de valor y, con un teléfono prestado, llamó a un número antiguo que aún recordaba de memoria: el número de Viviana, el único vínculo que les quedaba. Viviana contestó el teléfono, con una voz tranquila y firme, desde la paz de la casa de la costa. Arturo dijo, con frialdad: Viviana, por favor, Viviana, dime dónde están mis padres. Taylor, estoy en la ruina total. Mi hermana, también. Necesitamos ayuda. Dime por favor si papá tiene algo. Te lo ruego. Viviana. Arturo sonaba destrozado. El orgullo había sido sustituido por la súplica desesperada. Viviana se mantuvo en silencio durante un momento. Sir, ellos están bien. Muy bien. Y sí, don Ricardo tiene algo, pero no es tuyo. Arturo se quedó en shock. ¿Cómo que no es mío? Soy su hijo. Es mi herencia. Dime, ¿dónde están? ¡Tengo derecho a ese dinero! Viviana le dio la dirección de la casa de la costa, pero no sin antes dar una advertencia brutal y honesta. Ve allí, Arturo. Ve a ver a tu padre. Pero no vayas a pedir dinero. Ve a pedir perdón. Si vas con codicia, te aseguro que él te va a destrozar. Piensa en el pequeño Carlitos. Él es lo único que tienes que salvar. Arturo y Mónica emprendieron el largo y humillante viaje hacia la costa. No tenían dinero para billetes de tren, por lo que tuvieron que pedir aventón y caminar largas distancias, bajo el sol, sufriendo las mismas penurias que sus padres habían sufrido en la carretera. La ironía del destino era palpable. Estaban a punto de descubrir que habían abandonado a sus padres en la pobreza, para sumergirse ellos mismos en una miseria mucho más profunda, la miseria moral y económica. Al llegar a la dirección que Viviana les había dado, se quedaron helados. En lugar de encontrar un asilo o una choza, se encontraron frente a una impresionante mansión de estilo colonial, con paredes blancas, tejas rojas y un jardín exuberante, con vistas inigualables al mar, mucho más lujosa y hermosa que cualquier casa que Arturo o Mónica habían poseído en la Ciudad del Sol. Se quedaron paralizados frente a la imponente puerta de hierro, sin atreverse a tocar. Choice. Un error, Arturo. ¿Quién vive aquí?, balbuceó Mónica, completamente incrédula. Arturo, con el rostro pálido, se dio cuenta de la verdad. La justa compensación que su padre había recibido era, en realidad, una fortuna. Su padre no era pobre. Su padre siempre había sido rico, pero había vivido como un hombre humilde para probar sus corazones. Esto es la casa de papá, Mónica, susurró Arturo, sintiendo náuseas por la culpa y el remordimiento.
Nos probó y fracasamos. Somos unos idiotas. Nos burlamos de él por ser pobre. Y ahora él tiene millones. Y nosotros no tenemos nada. Perdimos nuestra herencia, Mónica. El momento de la verdad fue aún más devastador. Don Ricardo abrió la puerta. Estaba tranquilo, con una sonrisa serena en el rostro, bien vestido, con la dignidad que siempre tuvo, pero ahora rodeado de una inmensa riqueza. Detrás de él estaban doña Carmen, radiante, y el pequeño Carlitos, jugando en el vestíbulo. Papá, mamá, gritaron Arturo y Mónica, corriendo para abrazarlos. Pero don Ricardo levantó la mano, deteniéndolos en seco con una mirada fría. Alto. ¿Quiénes son ustedes? La última vez que los vi, me dijeron que no servía para nada y me arrojaron a la carretera. ¿Qué quieren aquí? ¿Qué buscan en esta casa? Arturo y Mónica se detuvieron, el rostro completamente rojo de vergüenza y de humillación. Su padre, el hombre humilde que habían despreciado, era ahora un hombre rico que los miraba con desprecio merecido. Mónica intentó forzar una sonrisa. Papá, lo siento. Few an era. Estábamos estresados. Estábamos confundidos. Queremos disculparnos. Queremos volver a casa. Es nuestra casa. Somos tu familia. Don Ricardo se rió. Una risa triste y melancólica, pero con una firmeza absoluta. Se equivocan, Mónica. Esta no es su casa. Y no son mi familia. La familia es quien se queda cuando no hay nada que ganar. Y ustedes se fueron cuando pensaron que yo no tenía nada. ¿Vienen a pedir perdón o vienen a pedir dinero? Sean honestos. Arturo se desmoronó, cayendo de rodillas. Papa, por favor, Taylor Routines, Raz. Fuimos unos monstruos. Perdóname. No te pido dinero, solo te pido perdón. He perdido todo, papá. Perdí mi trabajo. Perdí mi matrimonio. Perdí mi camioneta, el Tritón. Perdí a Viviana y a Carlitos. Estoy en la ruina. Perdóname, papá. Fui un ingrato. Fui un cobarde. Por favor, solo quiero un abrazo. Mónica también se arrodilló, llorando de arrepentimiento. Doña Carmen, cuyo corazón aún sufría por sus hijos, estaba a punto de intervenir, pero don Ricardo la detuvo con un gesto. Él miró a sus hijos, sus ojos brillando con lágrimas de dolor, no de rabia. El dinero que perdieron fue la menor de sus pérdidas, dijo don Ricardo, con una voz grave y tranquila. Perdieron nuestra confianza. Perdieron la oportunidad de construir una vida digna, y perdieron a su hijo y a su esposa, Arturo. Pero les daré una oportunidad, una última oportunidad, pero no es de dinero, es de redención. Yo los perdono por el dolor que me causaron, pero el perdón no significa que les dé mi dinero. El dinero es para Viviana y para Carlitos, para aquellos que demostraron ser dignos. Don Ricardo continuó su discurso, con el que finalmente reveló la verdad sobre su herencia. No solo el dinero, sino el verdadero tesoro de la vida. El dinero que tengo, esta casa, las inversiones en el Banco Solidez. Todo eso está a nombre de una fundación, a nombre de Viviana y de Carlitos. Ustedes perdieron el derecho a eso en la carretera, pero el mayor tesoro que tengo para darles no es el dinero. Les ofrezco un lugar. Pueden quedarse en el pueblo de Santa Fe, en la casita que dejamos, si la limpian y la restauran. Pueden trabajar para mí, para mi fundación, en las obras de caridad que estoy comenzando. Pueden limpiar la miseria que tienen en su corazón con trabajo honesto. Y si demuestran que han cambiado, si demuestran que han aprendido a honrar a sus padres, a sus hijos y su propia dignidad, tal vez, solo tal vez, consideraré perdonarlos y restaurar una parte de la herencia que perdieron. Pero el camino es largo y el perdón tiene que ganarse con sudor, no con lágrimas. Ustedes deben merecer nuestra presencia. Arturo y Mónica se dieron cuenta de que su padre era inquebrantable. Él les estaba ofreciendo algo más valioso que dinero, una segunda oportunidad para la redención. Arturo se levantó. Papá, acepto. Haré lo que sea necesario. No por el dinero, sino por el perdón. Y por la oportunidad de volver a ver a Carlitos y recuperar a Viviana. Mónica asintió, su orgullo finalmente aplastado por la realidad de su miseria. Don Ricardo se acercó a Arturo y le dio un abrazo lleno de dolor, pero también de la esperanza de que un día sus hijos volverían a ser dignos de su amor. Arturo, ve al pueblo de Santa Fe. Allí tienes la oportunidad de construir una nueva vida, ladrillo a ladrillo, como hice yo, pero esta vez construye con honestidad, con dignidad
y con el corazón. La verdad de la herencia no era el dinero escondido, era la lección de vida que don Ricardo les había dado. La riqueza verdadera no se hereda, se construye con el carácter. Arturo y Mónica regresaron al pueblo de Santa Fe, en un autobús humilde, pero con una nueva determinación. Se instalaron en la casita vieja que sus padres habían dejado, comenzando la limpieza y la restauración. Fue un trabajo duro, pero les enseñó el valor del esfuerzo que su padre, don Ricardo, había puesto en sus vidas. Arturo encontró un trabajo honesto como ayudante, y Mónica comenzó a dar clases particulares. Mientras tanto, en la casa de la costa, don Ricardo, doña Carmen, Viviana y el pequeño Carlitos disfrutaban de la vida que habían construido. El dinero se utilizó para ayudar a la comunidad, financiando un centro de ayuda para ancianos abandonados, un proyecto que don Ricardo supervisaba personalmente. Con la ayuda de Viviana, después de 6 meses, Arturo y Mónica se presentaron ante sus padres, no para pedir dinero, sino para mostrar la casita restaurada. No era un lujo de la Ciudad del Sol, pero era un hogar lleno de orgullo. Papá, no te pido nada, solo quiero que sepas que he cambiado. Aprendí a honrar el trabajo y a mi familia. No necesito tu dinero, solo necesito tu perdón, dijo Arturo. Con sinceridad, don Ricardo miró la casita, se acercó a su hijo y lo abrazó. Te perdono, Arturo, y el perdón es un regalo. Te doy tu segunda oportunidad. Puedes volver a ver a Carlitos con frecuencia y puedes quedarte en la casita. Te nombro administrador de nuestra fundación en el pueblo de Santa Fe. Pero si alguna vez el orgullo y la codicia regresan, perderás todo, Arturo. Doña Carmen se acercó a su hijo y le dio un beso. Sus lágrimas ahora eran de alegría. Perdimos hijos, pero encontramos familia. Viviana y Carlitos son nuestra familia de verdad. Pero ustedes, Arturo y Mónica, tienen la oportunidad de volver a ser nuestros hijos, dijo doña Carmen. El círculo de dolor se había cerrado. Don Ricardo y doña Carmen habían recuperado a sus hijos, no por el dinero, sino porque el abandono y la miseria les habían dado la lección que necesitaban. La herencia no estaba en la cuenta del Banco Solidez. La herencia era el ejemplo de dignidad y el amor incondicional que habían demostrado en la noche de ese día de reconciliación, sentados en el jardín de la casa de la costa, como siempre hacían. Don Ricardo y doña Carmen se tomaron de las manos, mirando las estrellas que brillaban sobre la Ciudad del Sol. ¿Sabes lo que aprendí de todo esto, Carmen?, preguntó don Ricardo, con voz tranquila y profunda. Doña Carmen apoyó la cabeza en su hombro. ¿Qué, Ricardo? Aprendí que familia no es quien te da la vida. Familia es quien hace que tu vida valga la pena. Familia es quien se queda cuando ya no queda nada. Familia es quien te ama, no por lo que tienes, sino por lo que eres. Pasamos tanto tiempo cuidando a las personas equivocadas, que casi nos olvidamos de cuidarnos a nosotros mismos. Pero aprendimos que la dignidad no tiene precio, que el respeto no se compra, y que el mayor tesoro que podemos dejar en este mundo no es el dinero. La fortuna del Banco Solidez es solo papel y números, pero la riqueza verdadera se encuentra en el corazón de las personas que eligen quedarse a tu lado. Incluso cuando no tienes nada, doña Carmen sonrió, con una paz profunda en su corazón. Es verdad, Ricardo, perdimos hijos, pero encontramos el verdadero significado de la familia. Y al final, esa es la mayor herencia que pudimos haber ganado anse. Quedaron allí, viejos y cansados, pero finalmente en paz y llenos de amor, sabiendo que la vida les había dado una segunda oportunidad para ser felices. Habían descubierto que la verdadera riqueza no estaba en los millones, sino en el abrazo de su esposa, de su nuera y de su nieto, las personas que habían elegido quedarse. Si esta historia te recordó que todos merecemos una segunda oportunidad y que la dignidad no tiene precio, compártela con alguien especial, y si aún no lo has hecho, suscríbete a Amor Sincero. Aquí te esperamos cada día con un nuevo relato lleno de vida, emociones y fe en que el bien siempre triunfa.